Pablo ora para que Dios abra los ojos a alguien nuestro entendimiento. Pablo. La iglesia. Lo tenemos ahí, Proverbios capítulo 19, versículo 21, un solo versículo para que después usted se pueda sentar tranquilamente. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Leámoslo de nuevo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Buen Dios y Padre nuestro, hoy tenemos el tiempo para tu palabra. Te suplicamos, Dios, que nos hables al corazón, Señor. Hay un poco de detalles que vamos a tocar, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos los exponga y que nos permita tener un corazón receptivo a esto, Señor. Saber de dónde venimos, Padre, y por qué son tan importantes recordar los fundamentos que se defendieron, Señor, porque siempre siguen atacados. Ayúdanos, Dios, a aprender para vivir más como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Dios, por la vida de todos estos hombres que entregan su vida, sus bienes, su aliento para seguir predicando la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, a honrarlos viviendo así también nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados hermanos, fíjense que pues usted conoce, la iglesia cristiana nació en el día en Pentecostés. Cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo y al siguiente día comenzaron a predicar y comenzaron a convertirse. Ese primer día 3,000 personas se convirtieron y ahí nació la iglesia realmente como tal. Entonces a partir de ahí los primeros 300 años de la iglesia fue una iglesia, llamémosla así, pura, aunque como somos hombres es bien difícil hablar de una iglesia pura, pero con un corazón para servirle al Señor. Y ellos estaban... Los 11 que prometieron entregar la vida al Señor corrieron, pero después de la venida del Espíritu Santo, estos hombres estuvieron dispuestos a entregar la vida y así lo hicieron, hasta su último aliento predicando el Evangelio. Como les digo, los primeros 100 años fueron fabulosos de la iglesia, hasta llegar a los 300 y pico de años, cuando la iglesia era perseguida, muchos morían por el Evangelio y ellos seguían predicando. Y fíjense, cosa rara, ¿verdad? Se supondría que la iglesia va a crecer y a prosperar cuando todo está bien, pero no resulta así. Le exponía un anciano predicador que había entrevistado a un pastor que predicó en el tiempo de la Guerra Fría en Rusia. Y entonces era pastor allá en Rusia, y entonces una iglesia realmente perseguida. Y el que se declaraba cristiano sabía que literalmente podía morir. Y entonces le preguntó que cuántos problemas había tenido, y el pastor le dijo: no, mi iglesia, todos hicimos un pacto. Nosotros vamos a sufrir solamente, no por ladrones, no por alborotadores, sino que por ser creyentes. Si algo tenemos que sufrir a este régimen es que somos creyentes. Pero ese no es el problema, le digo. Porque cuando uno está definido en una guerra, me digo, no hay espacios para gente que no lo es. Lo que yo me pregunto es cómo hace usted en Estados Unidos, le digo, donde hay libertad de culto, donde nadie presiona a nadie para ir a la iglesia, donde si usted quiere hablar la Biblia, si usted quiere predica, y si no quiere, no predica. ¿Cómo hacen ustedes para saber quién es creyente y quién no? Cuando las cosas se ponen difíciles, amados, surge la verdad. Cuando las cosas se ponen difíciles, los que no son se van, se apartan. Entonces siempre fue así. Por el año 400 más o menos, Roma había decaído grandemente, pero veía a los cristianos que eran como un ejército que entre más lo aplastaban, más crecía. Era como el agua, que si usted quiere secar el agua golpeándola, al contrario, el agua va a salir volando por todos lados y va a mojar todo. Pues así eran los creyentes. Entre más persecución, más crecimiento. Por eso es que el cristiano, entre más pruebas, más entregado, brother.
Amén, pastor. Bueno, y entonces, amados, Roma vio eso. Y entonces establecieron al cristianismo como la religión oficial de Roma. Y ahí, a partir de ahí, más o menos del año 400, después de nuestro Señor Jesucristo, hubo una fusión de la iglesia cristiana con todo el paganismo de Roma. Y es fácil identificar, fíjese, por ejemplo, Roma tenía muchos ídolos, ¿verdad? Y al apóstol Pedro lo sustituyeron por el dios Marte, lo sustituyeron por el apóstol Pedro. No recuerdo el nombre de la diosa que ellos tenían con su niño, la sustituyeron a la Virgen, pusieron a la Virgen María con el niño Jesús. Y entonces hubo una fusión. Sin embargo, en medio de toda esa corrupción, siempre hay hombres que estudiosos de la palabra, que seguían predicando, que seguían aprendiendo, que seguían declarando la verdad del Señor. Pero la iglesia fue creciendo y más o menos por el año 1000, más o menos, la iglesia católica romana, pues tuvo un conflicto con lo que ahora es la iglesia ortodoxa, y la iglesia católica romana se separó de la iglesia ortodoxa que estaba en Jerusalén. Entonces usted ve que los primeros hermanos separados no son los cristianos evangélicos, es la iglesia católica romana. Entonces allí, si realmente fuera la consecución de Pedro, de la hogada de Pedro y de todos los papas, allí se hubiese perdido. Pues entonces, amados, eso fue más o menos por el año 1000 y algo. Y la iglesia católica llegó a tener tal poder que prácticamente controlaba a los reyes. Si el papa no le daba la venia a una persona, no podía tomar los cargos importantes en la política. Entonces ella decidía, inclusive sabiendo que no había divorcio en el cristianismo, el Papa autorizó divorcios y segundas nupcias de reyes porque todo era conveniencia, y entonces la iglesia estaba corrompida a gran escala. Entonces, en medio de esta corrupción, habían creyentes que no estaban conformes con el actuar de la iglesia. Y no estaban conformes en su doctrina, no estaban conformes con su testimonio, no estaban conformes con su manera de adquirir dinero, porque en ese tiempo la iglesia estaba financiando la guerra contra los turcos por la Tierra Santa, y estaba también financiando la construcción de la Basílica de San Pedro, esa basílica tan ícono allí en Roma, pues la estaba financiando y necesitaban dinero. Y entonces Roma decidió crear las indulgencias. Diga conmigo, indulgencias. ¿Qué eran estos? Estos eran certificados que contenían créditos de bondad. ¿Por qué? ¿De dónde salía esto? Junto al Señor Jesucristo, junto a la Virgen María y a todas las personas que el Papa canonizaba, estas personas tenían un exceso de bondad, que su bondad había sido suficiente para ser salvos, y habían tenido un exceso. Pues ese exceso lo tomaba el Papa y entonces lo guardaba. Y entonces ese exceso servía para dos cosas. Primero, si usted tenía recuerde que la Iglesia Católica también cree y todavía sigue creyendo, y las indulgencias siguen vigentes, ¿cómo se llama? En el purgatorio. Entonces, cuando alguien moría no confesado, ¿se acuerda el dicho que se escucha de repente? ¡Ay, que nos agarre confesado! ¿Verdad? Porque es decir, confesaste su último pecado, porque si no, si usted se muere con pecado sin confesar, se va para el purgatorio, a purgar, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez hemos tomado una purga para limpiarnos el estómago? Pues a mí mi suegra me dio una purga que, ay Dios mío, pasé como 3 horas sentado, ya sabe dónde. Entonces, el purgatorio es eso, purgarlos, es un tiempo de sufrimiento, no es el infierno, pero un tiempo de sufrimiento, y cuando llegaba el momento y usted ya estaba purgado lo suficiente, entonces podía ascender al cielo. Entonces, póngale atención a esto, porque no es fácil. Pues, por ejemplo, mi padre ya falleció, y que de repente me dijera un sacerdote: tu padre está en el purgatorio sufriendo. Te ofrecemos la oportunidad de sacar de ahí a tu papá. ¿Qué haría usted?
Imagínese que alguien haya perdido a su hijo y que le dicen que está en el purgatorio, está sufriendo. Cómprale una indulgencia. Y entonces, para sufragar estas dos cosas, la guerra contra los turcos y la construcción de la basílica, se vendían indulgencias. Entonces, un grupo de estudiosos no estaba contento con eso. Y entonces no se atrevían a protestar, porque el Papa tenía tal poder que podía matar a quien sea. Y como los reyes habían sido puestos por el Papa, pues había estaban coludidos ellos para que el rey pudiese autorizar la muerte de quien sea. Y en consecuencia, otro grupo de personas políticas no estaban contentas porque el Papa no les daba la venia. Entonces todo esto se mezcló. Y un día, el 31 de octubre de 1517, por eso usted ve la fecha ahí en la pantalla, un monje, profesor de la universidad, profesor de Biblia, escribió 95 tesis. ¿Cuántas? 95 tesis. Y estas tesis, mis queridos hermanos, eran solamente teorías o pensamientos o críticas al caminar de la Iglesia Católica. Y entonces él vino como cuando usted publica algo en su muro de Facebook, ¿verdad? Usted lo tira y a veces se hace viral, ¿verdad? Y usted lo que puso fue una tontera, lo puso por poner, pero a veces hay personas que les interesaba eso. Imagínense que Martín Lutero lo escribió en latín, estaba en Alemania. ¿Cuántas personas en Alemania hablaban latín como para entender lo que él puso en el muro de la iglesia? Ese lugar era donde se ponían las cosas que se querían hacer públicas. Entonces, Martín Lutero lo que quería promover una discusión dentro de los estudiosos de la iglesia para presionar de alguna manera para que la iglesia cambiara su manera de actuar. Pero también otra cosa se agregó. La imprenta estaba comenzando su apogeo. Y entonces vino alguien, vio lo que Martín Lutero puso, le interesó, lo quitó, lo tradujo, lo llevó a la imprenta y en un mes toda Europa tenía el conocimiento de las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero nunca pensó en arrancar algo realmente que golpeara a la iglesia, sino que era más o menos como son las universidades, que son la cuna del pensamiento, y todos los movimientos sociales han arrancado con fuerza dentro de una universidad. Pues entonces Martín Lutero hizo eso. No era su intención, hoy voy a comenzar la reforma, pero ese movimiento comenzó. Y entonces Martín Lutero, y fíjense que dentro de las tesis, él criticaba cosas como las siguientes: la crítica a la venta de las indulgencias, la salvación no se compra ni se logra con obras. Y es que el segundo motivo para las indulgencias era que si usted tenía proyectado cometer un pecado, así como usted se proyecta pasar el puente, ¿verdad? Y no quiere que le manden el recibo, usted puede pagar el puente anticipadamente. Usted sabe eso, ¿verdad? Pues entonces, si usted iba a tirarse una canita al aire, pues compraba su indulgencia y entonces ya no había problema y ese pecado ya no le contaba según la Iglesia Católica. Entonces realmente Martín Lutero estaba indignado y él criticaba eso, criticaba la compra de la salvación. También criticaba que el hecho de vender indulgencias no promovía, no hacía que la gente se arrepintiera, porque le daba una tranquilidad realmente falsa. Y entonces aún desde el más pobre hasta el más rico compraba indulgencias. Y dentro de las críticas, Martín Lutero decía: la iglesia se está aprovechando del pueblo, porque le vendía indulgencia y se aprovechaba de la ignorancia de todos. Y aún el más rico, pues no le costaba, si solo era cuestión de dinero, pues mover a su pariente del purgatorio, moverlo al cielo por una cantidad de dinero. Y así se construyó la basílica. Y así se financiaban las guerras santas. Entonces, amados, realmente estas en general, las 95 tesis atacan la idea de que la salvación puede ser comprada o gestionada por la iglesia, y subraya que la salvación viene solo por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Así también negaba la autoridad del Papa en aspecto de salvación y perdón de pecados. Es decir,
que el Papa no puede absolver a alguien de algo que Dios dice que es pecado. Usted puede venir y pedir consejería, porque muchas veces usted viene pidiendo consejería con que tal vez el pastor le da una salidita, brother. Ningún pastor sobre la faz de la tierra puede darle un permiso para pecar. El adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, la mentira es mentira. El pecado sigue siendo pecado, aunque de repente algún día su pastor se aloque y le diga que no. Entonces, amados, así comenzó este movimiento. Y fíjense que eso fue en 1517. En 1521 Martín Lutero fue citado a defenderse. Y Martín Lutero estaba contento de defenderse porque dijo, voy a tener la oportunidad de presentar mis puntos de vista y defenderlos ante la iglesia para hacerlos reflexionar. Pero cuando lo tuvieron enfrente, se llama la dieta de Worms. La dieta no era algo que tenía que ver con comida, sino que era como un cabildo, ¿verdad? Era una reunión. Entonces lo citaron y le dijeron, solamente te vamos a hacer 2 preguntas. La primera pregunta: ¿escribiste tú las 95 tesis? Martín Lutero dijo inmediatamente sí. Y entonces después le di la segunda pregunta: ¿te arrepientes de ellas? Porque si no te arrepientes, te vamos a excomulgar y te vamos a declarar hereje. Con la declaración de hereje, cualquier persona lo podía matar sin problema. La primera respuesta fue inmediata: sí, yo fui. Para la otra pidió tiempo, le dieron 24 horas. Cuando se fue y cuando regresó a las 24 horas y le volvieron a preguntar a Martín Lutero, él dijo estas cosas: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente. Me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sano. En esto me mantengo, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y eso se puso tan candente que Martín Lutero salió huyendo. Y de repente en el camino lo asaltaron y lo secuestraron. Pero lo que Martín Lutero no sabía, que sus verdaderos enemigos lo esperaban una distancia más adelante, y quienes lo habían secuestrado eran sus propios amigos, que se lo llevaron y lo escondieron por 1 año. Y Martín Lutero siguió estudiando, siguió escribiendo, y así fue generándose más pensamiento. Y cuando, amados hermanos, mire, el tiempo, más o menos los 1000 años que la Iglesia Católica tuvo este poder, este tiempo se conoce como el oscurantismo. No hubo ciencia porque era brujería. No hubo arte si no estaba de acuerdo el Papa. Entonces no había pensamiento porque usted podía ser condenado a muerte. La reforma protestante, amados hermanos, fue un movimiento no solo religioso, sino que fue una liberación social. Nosotros como bautistas creemos que un Estado debe ser laico, porque cada persona debe tener la libertad de decidir. Debe tener la libertad de decir si creo o no creo. Porque es el convencimiento del corazón de cada persona. Entonces, amados hermanos, pasó esto. Y con el tiempo, los reformadores resumieron sus pensamientos en 5 principios. ¿Cuántos principios? 5 principios. Y por eso es que usted ve dice las 5 solas. Y estas 5 solas son: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Lo cual quiere decir, por supuesto, solo la Escritura, solo por fe, solo por la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica consideraba que el Papa y que sus encíclicas estaban a la par de la palabra de Dios.
No podían tomarse decisiones solamente de la palabra de Dios, sino que el Papa tenía que dar su voluntad. El pueblo no tenía acceso a la palabra y mucho menos a interpretarla así, porque solamente el Papa y la Iglesia tenían el derecho de interpretar la Escritura. Quien lo hiciera era condenado a la muerte. Amados hermanos, miren, fueron tiempos. Ahora que nosotros vivimos en este tiempo, en el 2024, pues no entendemos mucho lo que se vivió. Pero era increíble, pues, porque la gente cuando en la Edad Media se hablaba de fe, no se hablaba de fe en Dios, sino que se hablaba de fe en la iglesia que iba a administrar los sacramentos. Entonces yo podía confiar no en Dios, sino que en la iglesia. Y entonces, frente a todas esas cosas, ¿cómo se llama? Los reformadores se opusieron firmemente. Muchos murieron, amados. Muchísimos murieron. Y ahora pues nos han entregado estas 5 solas, las cuales, si Dios nos lo permite, en todo lo que resta del mes las vamos a ver. Vamos a tocar así en unos 10 minutos la más importante de ellas. ¿Por qué? Porque para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. De esta se desprenden todas las demás solas, porque es la palabra de Dios la que nos trae la noticia de Dios. Es la palabra de Dios quien nos enseña a Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Biblia? Para nosotros, amados hermanos, la Biblia tiene la autoridad máxima en cuanto a la decisión de la vida. Claro, en la Biblia usted no va a encontrar cómo se cocinan los huevos revueltos, ¿verdad? O que ya vamos a tener el Día de Acción de Gracias, cómo se cocina un pavo. La Biblia no te sirve para eso, pero sí te sirve para toda norma de vida, para enseñarte cómo encontrar a Dios, para cómo mantener una relación con Dios. Te hace perfecto, te hace completo para toda buena obra. Y por eso es que la Biblia, amados hermanos, es lo que el hombre necesita para poder tener y mantener y agradar a Dios. Sin la Biblia, si la Biblia no es la autoridad máxima para una persona, se encuentra en el limbo de lo que otras personas puedan opinar. La sola Escritura, es decir, la autoridad y suficiencia de las Escrituras, es para la vida y la fe cristiana. Este principio afirma que la Biblia es la única autoridad suprema y suficiente para la fe y práctica cristiana. Los reformadores rechazaron la idea de que la tradición de la iglesia o las enseñanzas papales tuvieran el mismo peso que las Escrituras. Todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana se encuentra en la palabra del Señor. Ahora vamos a correr con unos versículos y le vamos a pedir a los hermanos allá que se pongan las pilas en la pantalla. Vamos a ir primero a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y este versículo es sumamente importante. Oiga cómo dice: si quieren no lo busque y quédese con las pantallas para que podamos caminar rápido. Toda la Escritura es, ¿qué dice ahí? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice ahí? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerde, cuando la Biblia habla de perfecto y se refiere al hombre, se refiere a completo. Cuando usted lea perfecto para un hombre, quiere decir completo, que no le hace falta nada. Entonces, amados hermanos, vean lo que dice la Escritura. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra inspirada, en verdad lo que se escribió quiere decir exhalada. Nosotros recibimos la palabra, ¿sí? La recibimos, pero Dios la exhaló. Nosotros creemos, amados hermanos, que Dios mismo habló a los diferentes hombres los cuales recibieron el mensaje de Dios y les dio la capacidad de, a pesar de tener diferentes caracteres, de poder escribir exactamente lo que es la voluntad de Dios. La Biblia se escribió por 40 hombres, porque fueron hombres los que le escribieron, pero lo recibieron directamente de Dios. En un lapso de más o menos 1500 años escribieron estos 40 hombres, escribieron 66 libros, y a pesar de que se escribió en 1500 años,
usted no encuentre en la Biblia un solo error, que no sea de traducción, ¿verdad? Sino que un solo error en cuanto a geografía, un solo error en cuanto a norma, un solo error en cuanto a las cosas que ella dice. La Biblia, amados hermanos, es perfecta porque es la palabra de Dios. Dios es perfecto, por eso es que la Biblia es perfecta. Si usted, por ejemplo, que no que lo sea, es un supuesto, si usted fuese mentiroso y hace una afirmación, mira, acaban de decir que le van a regalar $100 a cada persona que esté en la iglesia y todos muy contentos, pero alguien pregunta, ¿y quién lo dijo? El hermano Toño. Ay, no, hombre, es un mentiroso y medio. Entonces esa palabra no tendría ningún valor. Pero si usted sabe que lo ha dicho alguien que cumple lo que dice, esa palabra tiene valor y todos aplaudiríamos porque nos van a dar tanto. Entonces la Biblia fue inspirada, fue exhalada, fue dicha por Dios. Cada palabra de la Escritura fue dicha por Dios. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Deje de andar buscando a toda esta gente que dice el Señor. No, váyase a su casa, abra la Biblia y lea en voz alta y usted va a escuchar la voz de Dios dirigida a usted. Una palabra que permanece, una palabra que dice la Escritura que es suficiente para instruirlo a usted en justicia, es suficiente para enseñarle, es suficiente para redarguirlo. Es decir, que cuando usted esté equivocado, la Biblia es suficiente para que usted pueda recapacitar. Mire lo que dice, por favor, el Salmo 119, versículo 105. Amados hermanos, mire, los creyentes deberíamos entender el regalo que es la Biblia, amados. El regalo que es la Biblia. Mira, algunos dicen, ay no, pastor, es que están muy caras la Biblia. Pero ahí anda con su iPhone. ¿Cuál es el último? 16. Pero una Biblia no la quieren comprar, brother. ¿Ah? Tremendo. Entonces, Salmo 119, versículo 105. Oiga lo que dice aquí, y esto es lo increíble, pues, porque la Biblia misma atestigua. Ella dice, le dice al simple, la traducción de simple es tonto, le dice simple, ¿hasta cuándo vas a dejar tus simplezas? Es decir, tonto. ¿Cuándo vas a dejar de ser tonto? Ven, le dice la Escritura, ven. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente para que nosotros abandonemos nuestra ingenuidad, nos prepare inclusive de ataques que alguien nos quiere hacer. Esa es la palabra de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 119, 105. Y léalo ahí, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara, amados hermanos, ilumina todo. Y la lumbrera es donde yo voy caminando. Es decir, que la Biblia me sirve para cosas que me están pasando hoy sin perder la vista del futuro. Esa es la palabra de Dios. Y si para usted, amados hermanos, la Biblia es la autoridad máxima por ser la palabra de Dios, usted debería ser un amante de la Escritura, un lector diario de la Escritura. Usted no solamente debería de leerla, debería de aprendérsela. Mire qué bueno es cuando de repente pasa un momento difícil. Yo la primera vez que yo viví eso, estábamos en El Salvador, hubo un ataque a la ciudad donde nosotros vivimos y de repente yo todavía no era creyente y solo escuché a mi hermana decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y yo me quedé y empecé a escuchar a mi hermana de rodillas repitiendo el salmo. Amados, mire, en momentos de aflicción, qué hermoso es la palabra de Dios y confiar completamente en la palabra de Dios. Y mire qué poderoso es que usted pueda decir la Biblia sin leerla en el momento de la aflicción, porque eso viene desde el fondo. Usted lo piensa, usted lo dice y usted lo escucha 3 veces en usted. Amados, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, mire lo que dice, por favor. Vamos a saltarnos a Isaías capítulo 8, versículo 19. Oiga esto, qué tremendo lo que dice Isaías. Este versículo, mi querido hermano, debería estar en usted cada vez que usted tome una decisión, cada vez que alguien le esté diciendo algo en contra de la palabra de Dios. Usted tiene que repetir esto. Oiga esto: y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos. ¿Cuántos leyeron el horóscopo esta semana? Abátase si lo leyó, brother. Bueno, dice, oiga esto: y si os dijeran, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aleluya. Amados hermanos, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, sea Dios veraz, y complételo conmigo. Aleluya, mire qué bonito. Sea Dios veraz. No me convence usted. Se lo repito una oportunidad más. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Escritura es la autoridad máxima para el creyente. Y si la Biblia dice algo, así se queda, mis queridos hermanos. Sigamos entonces. Vamos al Salmo 19, por favor. Salmo 19. Mire lo que dice, por favor. Salmo 19. Versículos 7 y 8, por favor. Oiga lo que dice el Salmo. Lo que dice el Salmo de sí mismo, de la palabra de Dios. ¿Lo tiene ahí? Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. Y dice así. La ley de Jehová es, ¿qué dice ahí? Perfecta. Ahí no se le refiere a un hombre. Entonces ahí está hablando de perfección. ¿Qué le dije que significa perfecto cuando la Biblia se refiere a un hombre? Completo, ok. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es, ¿qué? Puro, que alumbra los ojos, mis queridos hermanos. Esa es la palabra de Dios. Esa es la Biblia. Y los reformadores murieron por decir, la Escritura es la palabra de Dios y es la autoridad máxima de vida para un creyente. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 17 les dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús ora al Padre y afirma que la palabra de Dios es la verdad, lo que implica que es la fuente definitiva y autoritativa para la santificación y vida cristiana. Y mire lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, amados. Esta iglesia, amados, considera, y su pastor también, y espero que usted también, que la Biblia es la autoridad máxima de vida de un creyente. No es el pastor, no son los hermanos, no es el presidente, es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es limpia porque Dios es limpio. La Biblia es santa porque Dios es santa. La Biblia es perfecta porque Dios es perfecto. Y la Biblia tiene la autoridad que le da quien la hizo. Dice así, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, oiga esto, en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. En otras palabras, usted tiene un problema con un hermano, vaya a la Biblia, brother. La Biblia nos dice cómo resolver problemas. Y si el problema, amado, usted está peleando por una hermanita que no es su esposa, por más bonita que sea la hermana, es pecado, brother. Agarró algo que usted sabe quién es el dueño, pero lo encontró en el suelo, pero ahí dice, hermano tal, tiene que devolverlo. Entonces en el seminario perdí una Biblia, bonita la Biblia, una Biblia de, ¿cómo se llama? Del ministro. Estamos haciendo un examen, entonces guarden su Biblia, la guardé debajo del pupitre. Y entonces terminé y de ahí me fui. Yo contento porque había sido los primeros. Y después me acordé, mi Biblia, pero así no había ni terminado de subir la grada. Y la bajé, salí corriendo y dije, pastor, mire, porque era un profesor, mi Biblia, búsquela. Y ya no estaba. Vaya, dije, se me perdió la Biblia, qué raro, ¿verdad? Y me les quedo viendo a todos estos mañosos, dije yo, estos pastores. Y entonces, con el tiempo, tuve otra clase con este pastor. Y entonces él tenía la Biblia. Y yo me le dije, pastor, mire, a mí se me perdió una Biblia como esta. Vine yo y la agarré. Era igualita mi Biblia. Y entonces, como un salvadoreño es metido, ¿verdad? Entonces la agarré y me fui donde yo le había puesto mi nombre y mi número de teléfono, brother. 3 números de teléfono por falta de uno. ¿Y sabe qué le habían hecho? Liquid paper. Pero usted le daba vuelta a la página, la ponía contra sol y ahí estaba mi nombre
y mis números de teléfono. Pastor, le dije, ¿y esta Biblia? ¿Qué pasa, siervo? Así, siervo del Señor Altísimo. Esta Biblia es mía, pastor. ¿Por qué dice? Me dijo. Mire, le dije, ya se la enseñé. Llévesela, pastor. No sé cómo llegó a mis manos. Por eso es que usted no puede confiar en nadie más que en Dios. Y si confía en Dios, usted tiene que aprender a confiar ¿en qué? En su palabra. Amén. Ahí sí, ahí se pusieron atención. Ahora, mire, hermano, hay más versículos, ahí busquen en su casa en Proverbios capítulo 30, no se los leo, 5, 6, dice, toda la palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este versículo advierte contra agregar algo a la palabra de Dios, mostrando que es completa y suficiente. Ahora, si usted cree esto, brother, este principio, sola escritura, usted cree que es la autoridad máxima de guía en el creyente, esto tiene que tener implicaciones en usted. Es decir, que si usted cree esto tiene que afectarlo a usted. ¿Se comprende eso? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si usted cree, si no lo cree, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero si lo cree, esto debe afectar su vida. Y, por ejemplo, una implicación es que debe haber en usted esto debe producir en usted una profunda confianza en la palabra de Dios. Oiga, profunda confianza en la palabra de Dios. Amados hermanos, mire, cuando usted confía en alguien y está en un momento difícil, ahí se nos ponchó una llanta, íbamos para la reunión con los servidores y a medio freeway, gran escándalo, y nos tuvimos que hacer a un lado, y yo viendo la hora, y entonces hablamos, porque no pude cambiar, o sea, en la camioneta no hallé donde ponerle la mica como grandotota, ¿verdad? Entonces, y me fregué todas las manos y en todo esto mi esposa hablando al AAA y entonces me dijo, mira, ya hablé, ya vienen, me dijo. Y yo bien enojado, pero viendo por todos lados. Y mire, y estaba tan enojado conmigo mismo como que yo había ponchado la llanta, que no me aparté del sol y me quedé en el sol. Y todavía mi suegra me dice, quítese el sol, me dijo. No, le dije, me quedé ahí como que de castigo. Y entonces, pero mire, cuando de repente apareció el carrito amarillo y empezó las luces, ¿verdad? Y llegó la camioneta esa y entonces empezó a sacar las herramientas, me hice a la sombra y ya estaba sonriendo porque yo estaba confiado que iban a cambiar la llanta y que yo me iba a ir a la reunión con los servidores. Bravos estábamos porque 1:30 tarde llegué. Ahora, si alguien puede darme ese nivel de confianza, ¿cuánto usted debería confiar en Dios? Y si usted confía en Dios, usted tiene que aprender a confiar en la Biblia. Amado, si usted no tiene Biblia, por favor, que no pase un día más. Que no pase un día más, brother. Agárrese unos $15. Walmart venden una Biblia bien bonita, barata, bro. $14, chula. La Biblia son pequeñitas con letra grande y hasta tienen las, ¿cómo se llama? Tienen concordancia y para encontrar fácil los libros, váyase y cómprela, brother. No le tenga amor a esto porque para otra cosa no le tiene, se lo desade, pero en la Biblia no quiere invertir porque no es lo mismo abrir una Biblia y leer la Biblia que hacerlo en el teléfono. No es lo mismo, brother. Entonces, segundo, si usted cree que la Biblia es nuestra autoridad máxima, debería haber una responsabilidad personal en el estudio de la Biblia, en conocer más la Biblia. Si usted no tiene el deseo de conocer es porque usted no ha creído que la Biblia tiene la máxima autoridad y que verdaderamente es la palabra de Dios. Desperdiciamos tiempo en otras cosas y no en conocer la voluntad de Dios para nosotros. Amados, la bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si a usted le gusta la bendición que da alegría, debería usted de tener hambre de conocer la voluntad de Dios y esa está puesta en la palabra de Dios. Tercero,
Debería de haber en usted el discernimiento y evaluación de doctrinas a través de la Biblia. Porque, mira, a mí me da risa, pues, como, y cuando los veo a ustedes compartiendo cosas, ¿verdad? De estos predicadores de multitudes, ¿verdad? Los tienen ustedes, mira, esta gente no predica el Evangelio, no predica el Evangelio. Yo los escucho y me da tristeza, pues, porque Dios les ha permitido tener los oídos de miles de personas y los comparten y y muchos de ustedes los tienen por los intérpretes de la palabra de Dios y los están perdiendo. No están conociendo. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Conocer su Biblia para que nadie lo engañe. Aún si este pastor un día se pone a predicar otra cosa, ¿sabe qué dijo Pablo a los que predicaban otro evangelio? ¿Qué fue lo que dijo? Sea anatema, maldito de Dios. Y entonces, no importa quién usted tenga enfrente, a usted no lo van a engañar porque usted sabe que tiene el mapa, que tiene la palabra de Dios, un ejemplar de la palabra de Dios y debe tener usted la disposición de aprender y de poder discernir. 4. Si usted cree que la Biblia es la autoridad máxima, debería de haber oiga bien por favor, porque esto nos cuesta todo, hasta a mí decirlo, sumisión total a la palabra de Dios. Usted tiene que tomar decisiones. En lugar de preguntarle a aquel que quiere hacer las mismas picardías que usted, quiere que le dé justificaciones por qué usted lo debería de hacer, váyase a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que es pecado, que no lo debería de hacer, mi querido hermano, no debería de hacerlo. 5. Un enfoque bíblico para la vida moral y ética. La Biblia nos enseña a comportarnos, iglesia. La Biblia nos enseña a ser prudentes. La Biblia nos enseña a vivir correctamente. Si usted cree que la Biblia es la autoridad máxima, la misma palabra de Dios a usted le da libertad de todas las tradiciones humanas no bíblicas, amados. Allá hay cristianos todavía que ponen el 3 de mayo, ponen la cruz y le van a agarrar frutitas, ¿verdad? Allá hay todavía cristianos que tienen a la Virgencita ahí puesta porque no hay que creer ni dejar de creer. Eso es basura, ¿verdad? Si usted ha creído eso, y mire que se lo dice a alguien que fue educado de primer grado siempre digo hasta Apocalipsis, hasta bachillerato en colegios maristas, brother. Teníamos misa todos los días. Nosotros rezábamos el rosario todos los días. Después que salí del colegio me agregué a la juventud mariana, brother. Yo conozco eso, yo viví eso, pero un día la luz llegó a mí. Y yo respeto a la Virgen María porque es la madre de Jesús, hombre, pero entiendo que ella no murió por mí. Ni siquiera ella es intercesora, sino que fue un instrumento de Dios para que Jesús viniera. Mire, y esto ha llegado a ser tal que ni siquiera, ¿cuántas predicaciones ha escuchado usted de la Virgen María? Como ejemplo, la Virgen María. ¿Cuántos hemos escuchado de Moisés, de Josué, de Pablo y de la Virgen María? ¿Y es un ejemplo o no? Es un ejemplo brutal. Pero como está secuestrado el testimonio de la Virgen por la religiosidad de muchos. Ahora, amados hermanos, cuando la Biblia, y termino con esto, es su norma principal, usted tiene en su corazón el deseo de llevar la palabra a otros, porque es una orden en la palabra de Dios. Mire, hermano, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, debería, oiga y póngame atención, por favor. Me voy a apartar de los papeles, ya los terminé. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, vuélvalo a pensar cada vez que usted quiera pecar. Cada vez que usted quiera insultar a alguien, vuélvalo a pensar. Cada vez que usted quiera ignorar la palabra de Dios, cada vez que usted quiera agarrar algo que no le corresponde, vuélvalo a pensar. Cada vez que usted quiera insultar a alguien, devolver la ofensa, vuélvalo a pensar, porque la Biblia dice que hónrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Amados hermanos, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y es su autoridad máxima, eso debe
regir su vida. No sé cómo está, amados. No sé cómo usted atesora su Biblia. Es más, no sé si algunos tienen Biblia. Yo quiero invitarlos que si usted cree que la Biblia es su autoridad máxima, porque es la palabra de Dios, comience a conocerla. Comience a depositar su confianza en ella. Porque usted al leer la Biblia está leyendo lo que Dios dijo. Porque usted al obedecer la Biblia está obedeciendo lo que Dios dijo. Porque usted cuando dice que no al pecado, está haciendo lo que Dios dice que se debe de hacer. Y lo que les digo siempre, Dios no es deudor de nadie. Si usted obedece su palabra, Dios, sin falta, en su momento, le va a bendecir. Póngase en pie, iglesia. Fíjense, amados, que pareciera, de repente uno dice, ¿y esto por qué tenemos que ver estas 5 solas? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, y principalmente la iglesia cristiana, la hispana, no ha despertado. Muchos no han despertado. Algunos van para que les den una profecía, porque es más fácil venir y pagar por una profecía o por algo que sentarse y escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que va a llegar el tiempo en que las personas van a tener comezón de oír. Para mí, ese tiempo ya llegó. ¿Sabe por qué? Porque ahora las personas no están interesadas en escuchar la palabra de Dios, sino que están interesadas en escuchar lo que a ellos les da la gana. Y cuando usted es un hijo de Dios, cuando los niños tienen la autoridad de decidir qué comen, qué oyen, dónde vamos, qué hacemos. Brother, mire, si yo les he visto hacer caras. Si su hijo decide qué comer, usted no está cumpliendo con su obligación. Si su hijo le falta respeto y usted se queda callado, usted no está cumpliendo con su obligación. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra mapa. Pasen, por favor, muchachos. Ríndase a ella, hermano. Ríndase a ella. Descanse en ella. Conózcala. Apréndala. Y la bendición de la palabra va a llegar a usted. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.